Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Bienvenido de nuevo, estimado amigo y hermano en Cristo Jesús. El Centro Evangelístico Fe, Esperanza y Amor le trae un mensaje de Dios para su vida. Acercarme a ti, calmas mi alma, tu presencia refresca mi ser. Eres mi refugio y mi santuario, en ti hay descanso y paz. Al acercarme a ti, calmas mi alma, tu presencia refresca mi ser. Eres mi refugio y mi santuario, en ti hay descanso y paz. Y en ese refugio quieto, mi alma canta hoy una canción que con palabras no podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. Y en ese refugio quieto, mi alma canta hoy una canción que con palabras no podría expresar. Recibe mi adoración para ti, Señor. Al acercarme a ti, calmas mi alma, tu presencia refresca mi ser. Eres mi escudo, eres mi refugio y mi santuario, en ti hay descanso y paz. Y en ese refugio quieto,
días, hermanos. El Señor les bendiga en este día domingo. El tiempo está pasando muy rápido y ya casi a un año de la pandemia. ¿Cómo hemos absorbido esta situación? ¿Cómo nos ha afectado? ¿O hemos encontrado la forma de ver lo positivo, de sacarle provecho y de hacer las cosas de la mejor manera? Antes de dar inicio a esta prédica, queremos orar que el Señor siempre nos dirija, que el Señor sea el que nos hable a nuestra vida. Soberano Señor que estás en los cielos, en esta mañana te damos gracias por la vida, gracias por tu misericordia, gracias por tu amor, gracias por sustentarnos y mantenernos. Sé tú propicio en esta mañana, que tu Espíritu Santo sea el que nos dirija para poder edificar las vidas que están allá en casa, que están viendo esta prédica. Háblanos tú, Señor, a través de esta palabra maravillosa. En el nombre del Señor Jesús. Amén. ¿Cómo realmente hemos avanzado en este tiempo? Prácticamente pasó ya casi un año y debemos de hacer una evaluación. En esta mañana queremos hablar sobre lo que la palabra nos dice y queremos leer una porción de la Escritura en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 4 y versículo 4. Aquí la palabra del Señor nos dice: y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Tenía 5 años de edad cuando llegó de Jezreel la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán, y su nodriza le tomó y huyó. Mientras iba huyendo apresuradamente, se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefi-Boset. Este pasaje de la Escritura está en el Antiguo Testamento y en ocasiones hemos escuchado prédicas sobre la misericordia que hizo David con este muchacho. Sin embargo, hoy queremos platicar siempre de Mefi-Boset, pero vamos a darle un enfoque un poco diferente. La palabra de Dios es viva y por eso precisamente al leerla nos damos cuenta de que podemos entender y conocer y sacar provecho de esta Escritura. La Biblia nos narra aquí en este verso que Saúl y Jonatán murieron el mismo día. Saúl y Jonatán murieron en la batalla de Gilboa. Murió el rey Saúl, pero también murió el príncipe Jonatán. Y la lectura que hemos tenido nos habla de que Jonatán tenía un niño que tenía 5 años de edad. 5 pequeños años. Usted que es padre, que me está viendo en esta mañana, podemos recordar esos bellos momentos cuando podemos ver a aquel niño que corre, aquel niño haciendo las gracias que todo niño hace y que podemos pensar y traer a los recuerdos lo que ha sido cada uno de nuestros hijos para nosotros.
Sin embargo, en aquel día, una noticia que se difunde porque murió el rey Saúl y murió Jonatán. Murió el rey de Israel y también murió el padre de este niño que se llama Mefi-Boset. La Biblia nos habla aquí que este niño quedó cojo y su nombre era Mefi-Boset. Este niño a temprana edad ha quedado huérfano, ha quedado cojo. El niño es muy pequeño como para poder entender qué es lo que está pasando, qué es lo que está sucediendo en aquel momento. Hay tristeza también en el pueblo de Israel porque murió el rey de Israel. Aquel hombre fuerte, aquel hombre que el pueblo de Israel había proclamado un rey, murió. Y con esta muerte se fue también su hijo Jonatán. Y el nieto del rey ahora está lisiado y es Mefi-Boset. Él no es que haya nacido lisiado. La Escritura nos habla que su nodriza le tomó y huyó. Huyó porque en aquel momento el siguiente al trono debería de haber sido él. Y la razón es porque ella se asusta, ella toma al niño en sus brazos, sale corriendo y hay un accidente por el cual tropieza y se le cae el niño. Y lo lamentable es que este niño queda cojo, queda inválido de sus dos pies. Es muy joven como para entender una situación de este tipo, donde prácticamente, aparte de tener una mala noticia, hay un accidente que le ocasiona la pérdida y la inmovilidad de sus piernas. ¿Por qué iba huyendo esta nodriza? Porque quería precisamente librar a este niño de que lo llegaran a matar, porque era el siguiente al trono. Obviamente el pueblo de Israel no sabía que Dios ya tenía en el propósito de su corazón que David fuera el siguiente rey. Sin embargo, esta situación está establecida y está escrita aquí en la palabra del Señor y vamos a tratar de poder sacar lo provechoso que la palabra del Señor nos enseña. En este momento la vida de Mefi-Boset da un giro completamente. Aquel niño que tenía todo por delante, aquel niño que su abuelo era el rey y que su padre era Jonatán, el príncipe, han muerto. Y el niño se encuentra cojo. Y ahora la nodriza lo sacó del palacio, lo sacó de aquel lugar donde se encontraba a su temprana edad disfrutando de la vida. Y es una situación muy complicada, una situación en la que nosotros podemos ver que la Escritura nos habla y nos dice que este niño quedó lisiado, este niño quedó cojo. La palabra del Señor nos dice que Mefi-Boset
fue a Lodebar. Lodebar era el lugar donde este niño creció, este niño se desarrolló y que era un lugar cercano al pueblo de Israel, a unos 13 kilómetros del Jordán, pero que en este lugar prácticamente era una ciudad inhóspita, un lugar desierto. Este lugar es un lugar donde habitan los que son desechados de la sociedad. En Lodebar está viviendo Mefiboset. El tiempo pasó para la vida de Mefiboset. Aquel niño de 5 años creció, se hizo joven, pero tenía el gran problema que era lisiado. Él se acostumbró a vivir en este lugar. Él se acostumbró a vivir como las otras personas que estaban a su alrededor. El ambiente lo absorbió. ¿Cuáles eran los sueños de aquel joven en aquel momento? ¿Qué era lo que él pensaba? ¿Cuál era su situación? ¿Qué había en su mente? Una situación complicada, porque definitivamente no había un futuro prometedor para Mefiboset. No tenía objetivos, no hay sueños. Y regularmente también, en muchas ocasiones el Señor nos encontró en esa forma de vivir. Nos acomodamos, nos acostumbramos y ya somos parte del entorno donde vivimos. No hay visión, no hay vida más adelante, no hay propósitos y no tenemos claro qué será del día de mañana. No hay una meta, no hay un objetivo y definitivamente vivimos la vida sin propósito alguno. Obviamente en aquel momento y en aquel lugar tuvieron que haber sabido quién era Mefiboset, por qué lo habían llevado ahí. Tuvieron que haberle dicho quién era su abuelo, quién era su padre, o si no se lo dijeron, él debió haber preguntado quiénes eran sus padres y por qué estaba ahí. Hay muchas cosas que no entendemos ni comprendemos qué pasó en la mente de Mefiboset. No entendemos cuáles eran las situaciones que vivía, cuál era el pensamiento que tenía en aquel momento, cuál era la situación y por qué llegó a vivir y a crecer y no salir de aquel lugar. Recordemos que Mefiboset es un lisiado y hoy es un cojo, pero que no nació así. Él tenía una vida por delante y era un príncipe. No era alguien común y corriente, era un príncipe. Y había vivido con las atenciones necesarias en aquel lugar. Y estaba Mefiboset en una edad donde tenía todas las atenciones de las personas que estaban alrededor del rey. Mefiboset ya no pudo disfrutar de aquella vida que había llevado. Mefiboset hoy se encuentra en Lodebar, totalmente diferente a lo que él había vivido en aquellos 5 años. Hoy es diferente. Se sentía bien ahí, la nodriza lo llevó ahí,
lo quisieron sacar de ahí y él tenía miedo a que lo descubrieran. Tenía miedo, tenía temor. ¿Cuál era la situación de Mefiboset? Y en muchas ocasiones nosotros nos encontramos en algo similar. No podemos salir o no queremos salir. Cada uno tiene una actitud, sea esta actitud positiva o negativa. Pero también tiene que ver mucho el entorno donde nosotros vivimos. Lo de Bar está relacionado con zonas oscuras y dolorosas del espíritu humano. No hay esperanza de nada. Buscando y conociendo o queriendo saber qué era lo de Bar, logramos encontrar que dice que es un lugar que servía de refugio a los marginados de la sociedad, a los lisiados, a los perseguidos, a los que habían perdido sus bienes. Era un lugar donde llegaban a todos aquellos que no tenían esperanza de la vida. Y ahí está viviendo Mefiboset. Si los otros que vivían ahí por alguna razón se iban a refugiar, era porque habían perdido cualquier tipo de esperanza para el día de mañana. Sin embargo, nosotros al leer la Escritura, nosotros nos damos cuenta de que Mefiboset no era una persona que debería de estar viviendo ahí. Mefiboset lo llevaron ahí, se acostumbró a vivir en ese lugar. Y la palabra del Señor nos dice algo muy importante y lo cual debemos de ponerle mucha atención. Y leemos ahí en el libro de Crónicas, en el capítulo 8 y versículo 34. La palabra del Señor es muy clara y nos dice algo interesante. Y es algo que tal vez hemos leído, pero no le ponemos atención. Cuando leemos en la genealogía y llegamos al versículo 34, es interesante porque dice: hijo de Jonatán fue Merib-Baal. No dice Mefiboset, dice Merib-Baal. Y aquí también nos da un punto importante que dice: y Merib-Baal engendró a Micaía, es decir, era padre, tuvo un hijo. Entonces, ¿qué realmente nosotros vemos en la Escritura que significa este nombre? Y al revisar qué es lo que significa el nombre, nos dice que el nombre de Merib-Baal significa el que nació para vencer, el que nació para ser guerrero. Pero en la realidad estamos viendo a Mefiboset que se encuentra en Lodebar, que significa no palabras. Lo significa no, Debar significa palabras. No palabras, no hay noticias, no llega nadie con una buena noticia a aquel lugar. Ese lugar está prácticamente abandonado. ¿Qué realmente vivía o estaba haciendo Mefiboset en aquel lugar? La palabra del Señor nos habla en 2 de Samuel en el capítulo 9 y versículo 3 al versículo 8 lo siguiente. El rey le dijo: no ha quedado nadie de la casa de Saúl
a quien haga yo misericordia de Dios? El rey es el que pregunta sobre si hay alguien de la casa de Saúl para hacer misericordia. Él es el que se recuerda en ese momento aquella unión que hubo con su amigo Jonatán. Tuvieron una buena relación, comunicación, y lo separó únicamente cuando Saúl quería matar a David. Esa situación fue la que los separó a ellos. Sin embargo, había algo que los unió, porque era una amistad, una relación que hubo bastante íntima. Una relación de amigos, una relación donde cada uno pudo haber entendido aquella situación. En el caso de Jonatán, le entristeció mucho haberse separado, porque obviamente el rey Saúl no le permitía tener una relación más con David. Y David pues tuvo que huir, y esa fue la separación. Pero hoy el rey David ya es un rey, y él se recuerda y quiere hacer misericordia con algunos de la casa de Saúl. Y sigue diciendo la palabra del Señor. Y Siba respondió al rey: aún ha quedado un hijo de Jonatán lisiado de los pies. Entonces el rey le preguntó: ¿dónde está? Y Siba respondió al rey: he aquí está en casa de Maquir, hijo de Amiel, en Lodebar. Entonces envió el rey David y le trajo de la casa de Maquir, hijo de Amiel de Lodebar, y vino Mefiboset, hijo de Jonatán, hijo de Saúl, a David, y se postró sobre su rostro e hizo reverencia. Y dijo David: Mefiboset. Y él respondió: he aquí tu siervo. El último versículo es algo impresionante, porque si hemos llevado muy bien el hilo de lo que dice la palabra del Señor y de lo que significa el nombre de Mefiboset y el nombre de Merib Baal, entonces vamos a ver que en el versículo 8 dice: y él inclinándose dijo: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Es decir, el mismo Mefiboset no tiene valor alguno de su propia vida. Él se expresa: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? David quiere hacer misericordia y ama a aquel joven, aquel hombre que creció en Lodebar, en aquel lugar. Llegó él a darse cuenta que era una persona que no podía caminar, pero no es que tenga su autoestima hasta los suelos. Es decir, cómo él puede expresarse: ¿quién es tu siervo para que mires a un perro muerto como yo? Y en muchas situaciones nos encontramos nosotros mismos pensando que no tenemos algún valor. Cuando Cristo vino a nuestra vida, nos hizo completamente diferentes. Nos hizo hijos de Dios. Si bien es cierto, el lugar donde estábamos no era el correcto, Dios nos abrió los ojos para entender su misericordia y para ver la realidad de nuestra vida.
Si bien es cierto, no valíamos absolutamente nada porque estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, Cristo llegó y nos hizo libres. Cristo llegó a nuestra vida y nos dio una forma de vivir totalmente diferente a la que el mundo nos ofrece. Pero el problema es que hay muchos que se encuentran viviendo de esa manera y que no le han dado valor a su propia vida y que no valoran el sacrificio de Jesucristo que hizo en la cruz del Calvario y que hoy usted y yo ya no valemos lo que el mundo posiblemente diera un precio humano. Usted y yo hoy vivimos y valemos la sangre del Cordero. La buena noticia es que el Señor Jesucristo vino a la cruz del Calvario y transforma nuestra vida, transforma nuestra forma de pensar. Nosotros sí valemos la sangre del Cordero. Y por eso precisamente cuando David llama y pregunta sobre alguien a que él pueda hacer misericordia, es porque precisamente David era un hombre conforme al corazón de Dios y él quiere hacer misericordia en este momento de alguien de la familia de Saúl. Dios ha sido misericordioso y Dios ha transformado su vida y mi vida. Y también aquella persona que ha pasado por momentos difíciles, ha pasado por estancamientos o que muchas veces estamos acostumbrados a vivir nuestra vida diaria sin ningún objetivo. ¿Qué realmente hay en nuestra vida y qué realmente nosotros podemos ver en el caso de este joven que nos muestra la Escritura? La palabra del Señor nos enseña a ver más allá de nuestros ojos, a ver más allá de lo que vemos o pensamos. Lodebar es un lugar donde no hay esperanza, absolutamente nada. No se puede sembrar en ese lugar porque es tierra árida. Es un lugar donde se encuentran todos los desamparados y que por alguna razón han perdido sus bienes. Ninguno tiene objetivo hacia el mañana. Sin embargo, ¿por qué realmente este joven no se preguntó, no quiso salir él a las afueras por sus propios medios? Si bien es cierto, no podía caminar, pero sí podía pedir favor o pedir que alguien le dijera por qué estaba ahí. O no quería salir, o no le interesaba el resto de su vida, o definitivamente él se acostumbró a ese lugar. Nosotros debemos de ver nuestro entorno, nosotros debemos de ver que nuestra vida vaya creciendo y que vaya de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Que verdaderamente lo que nosotros tenemos hoy en día es al mismo Espíritu Santo dentro de nosotros y que nos da una vida para el día de mañana, una vida para el futuro, propósitos en los que nosotros podamos glorificar su nombre. La palabra del Señor también nos habla de que el rey David hizo misericordia con este joven. Entonces debemos de dejar bien claro que si bien es cierto el nombre que llevaba Merib-Baal y que significaba que él había nacido para vencer, que había nacido para ser guerrero, el nombre de Mefiboset significa el que lleva la vergüenza. Esta es la vida de Mefiboset que vive en Lodebar. Si pusimos atención, dos significados totalmente
de lo que es el nombre con el que se registra en el versículo 8 y versículo 34 de Primera Crónica, donde dice: Jonatán fue el padre de Merib Baal. Y ahora nosotros leemos en la porción de Samuel 9, 3 al 8, donde nos habla del nombre de Mefi-Boset, que significa el que lleva la vergüenza. Definitivamente donde se encontraba hace exactamente honor al nombre de Mefi-Boset. Lo que significa el nombre significa la persona, como podemos ver en el caso de Jacob, significa engañador. Sin embargo, sabemos que Dios realmente cambió el nombre de Jacob y fue Israel. Entonces, el nombre de la persona significa mucho y la actitud de la persona también significa mucho. Entonces, la palabra del Señor nos enseña que definitivamente debemos de salir, como le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela. Debemos de ver nuestro entorno, debemos de conocer y ver más allá de las situaciones que nos estén acongojando. Nuestra vida es una vida de victoria, una vida de bendición, que es la que el Señor quiere que cada uno de nosotros podamos continuar. Pasando a otro pasaje de la Escritura, vamos a leer ahí en el libro de Segunda de Reyes, en el capítulo 13, del versículo 14 al 19. Aquí es algo que nosotros queremos ver sobre el profeta Eliseo y también el rey Joás. Aquí es una situación totalmente diferente, pero lo que queremos ver es que la persona llega a veces a acomodarse y a estar bien en su lugar. Pero el Señor es el que nos abre los ojos, el que nos hace ver más para allá, para que nuestra vida tenga propósito. La palabra del Señor dice: estaba Eliseo enfermo de la enfermedad de que murió, y descendió a él Joás, rey de Israel, y orando delante de él dijo: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y le dijo Eliseo: toma un arco y una saeta. Tomó él entonces un arco y una saeta. Luego dijo Eliseo al rey de Israel: pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo su mano sobre las manos del rey. Y dijo: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová, y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los sirios y en Afec hasta consumirlos. Y le volvió a decir: toma las saetas. Y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo: golpea la tierra. Y él las golpeó 3 veces y se detuvo. Entonces el varón de Dios, enojado contra él, le dijo: al dar 5 o 6 golpes, hubieras derrotado a Siria hasta no más quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Y en estos versículos hay algo especial que queremos ver en esta mañana, porque el rey Joab no sabe qué hacer y visita al profeta. El profeta dice que está enfermo y que definitivamente está pasando un momento de aflicción. Sin embargo, el rey llega y le consulta. El rey llega llorando y se queja contra Eliseo. El mismo profeta le da ánimo de lo que debe de hacer.
le da confianza, le da seguridad, le da dirección. Y definitivamente eso es lo que necesitamos cuando nosotros nos encontramos aparentemente sitiados por las dificultades de la vida. El rey de Israel acude en busca de ayuda. Él no sabe qué hacer. Pero aquí hay una instrucción muy interesante. El rey está muy afligido. Sin embargo, las palabras de Eliseo dice: toma un arco y unas saetas. Tomó él entonces un arco y unas saetas. Ahora, ¿qué es lo que significa? Cuando nosotros vemos que el versículo dice que tome un arco y unas saetas, ¿qué realmente nosotros entendemos? El arco es lo que va a dar la fuerza para impulsar la flecha o la saeta. ¿Qué realmente nosotros estamos viendo acá? La fuerza la va a dar el arco. En nuestra vida, ¿quién es el que nos da la fuerza? Es el Señor, a través de su palabra, a través de su Espíritu Santo. Y la flecha en aquel momento se utilizaba como un arma de defensa humana contra algún animal o contra algún enemigo que podía salir a atacar, y esa flecha pues llevaba una punta para herirlo o matarlo en algunas ocasiones. La Escritura nos narra también que en aquel tiempo habían personas muy hábiles para poder utilizar esta arma y que podían hacer efectivo el tiro y darle a un cabello. Eran hombres tiradores con un expertaje extraordinario. Y aquí lo que nosotros podemos ver, que si la palabra nos está enseñando de que es un arma y que el mismo Eliseo le está enseñando y dirigiendo al rey, nosotros tenemos que entender que el profeta está guiando al rey a que él pueda entender y conocer que definitivamente lo que debe de utilizar es armas espirituales. Es decir, esa palabra que nosotros leemos, esa palabra que nosotros vemos cómo el Señor pudo hablar en aquel momento cuando el malo se le enfrentó. Escrito está. Esa palabra la conocía muy bien el Señor y Él era la palabra viva. Cuando nosotros vemos que la palabra del Señor es una realidad y que definitivamente esa palabra que le está hablando el profeta es palabra viva, le transfiere fortaleza, le transfiere seguridad y confianza. Luego le dice el versículo 16, pon tu mano sobre el arco, y puso él su mano sobre el arco. Entonces puso Eliseo sus manos sobre las manos del rey. Es decir, a pesar de que Eliseo ya está moribundo, ya está viejo y que está enfermo, definitivamente, espiritualmente, puede guiar al rey a hacer las cosas para tener una victoria efectiva. Pone el rey sus manos y Eliseo las manos sobre las manos del rey. Cuando nosotros vemos la Escritura, vemos que alguien
puso las manos sobre otro hermano, oró por él, le dio fortaleza, le dio ánimo. En algunas ocasiones vemos que el poder del Espíritu Santo fue ministrado de esta manera. Entonces, el poner las manos, el profeta, sobre las manos del rey, le está dando algo especial. Y vemos el versículo 17 y dice: abre la ventana que da al oriente. Y cuando él abrió, dijo Eliseo: tira. Y tirando él, dijo Eliseo: saeta de salvación de Jehová y saeta de salvación contra Siria, porque herirás a los siervos en Afec hasta consumirlos. Ahora, ¿qué es lo que significa ventana en la Escritura? Cuando vemos la palabra ventana se refiere a nuestros ojos, que las ventanas de nuestro cuerpo son los ojos para ver. Entonces, definitivamente le está guiando al rey para que tenga una buena visión, para que él pueda saber exactamente a dónde va a dirigir a su ejército. El objetivo lo tenemos que ver claro, y en algunas ocasiones, por el entorno en que estamos y porque nuestra situación a veces puede más que esta palabra maravillosa, nos acorralamos o nos encerramos a no entender que Dios tiene un propósito mayor para nuestra vida y que definitivamente cuando Él habla aquí de el abrir la ventana que da al oriente, y cuando Él abrió dijo tira, y tirándole Él dijo saeta de salvación, es decir, hay vida, hay salvación, no hay muerte, hay salvación. Y nosotros, si en Cristo hoy nosotros tenemos vida, es porque Él nos llamó de aquel mundo donde prácticamente estábamos muertos en nuestros pecados y delitos. Hoy nosotros disfrutamos de una vida distinta porque el Señor nos alcanzó, porque el Señor tuvo misericordia de nosotros. Definitivamente aquí el rey no sabe qué es lo que tiene que hacer, pero la asistencia del profeta le da la salida. El único punto es que siguiendo el siguiente versículo dice, el versículo 18, y le volvió a decir, toma las saetas, y luego que el rey de Israel las hubo tomado, le dijo, golpea la tierra, y él la golpeó 3 veces y se detuvo. Obviamente, el varón de Dios, nos habla la Escritura aquí, que se puso enojado contra él. Y la respuesta es bien clara porque dice, al dar 5 o 6 golpes hubieras derrotado a Siria hasta no quedar ninguno, pero ahora solo 3 veces derrotarás a Siria. Es decir, tenemos que ver más allá de la situación. Nuestra mente es pequeña y la situación a veces que estamos pasando nos aflige y puede más que nuestra visión espiritual. Dios realmente nos habla aquí que debemos de confiar en Él, que debemos de tener esperanza en Él, no como en Lodebar, donde no había esperanza. Aquí definitivamente el profeta se acerca con el rey y le dice cuáles son las formas y las maneras en que tiene que salir a la batalla. Sin embargo, vemos que aún el rey únicamente solo da 3 golpes en la tierra. Nosotros sabemos que hemos venido al Señor y que el Señor hace las cosas maravillosas y hace las cosas de una manera que nosotros no la entendemos. Nosotros con nuestra mente humana pensamos en pequeño. Pero Dios realmente, cuando vamos y vemos las bendiciones, Él quiere dar abundancia. Él quiere derramar su bendición hasta que sobreabunde en nuestras vidas. Pero nosotros somos los que limitamos en la mayoría de veces
las bendiciones del Señor. ¿Dónde estaba Mefiboset? ¿Y dónde lo traslada el Señor? El rey manda a llamar a Mefiboset. Es decir, Dios es el único que abre nuestra vista para ver hacia el futuro y tener la confianza en su palabra. Pero definitivamente la actitud nuestra es la que tiene que hacerse valer en muchas ocasiones. Dios le pregunta, ¿quieres ver? Aquel hombre que le pidió que le hiciera un milagro. Es decir, depende muchas veces de nosotros, de la actitud que tengamos. ¿Queremos salir de aquel lugar o queremos estar ahí y seguir ahí? La palabra del Señor es muy clara para nosotros. Él ha venido para que tengamos vida y vida en abundancia. Él ha quitado nuestra forma de pensar negativa y que nosotros veamos la palabra del Señor y que nosotros tengamos esta palabra en nuestro corazón y que la pongamos por obra. No significa solo leer, debemos de cambiar nuestra forma de ser y de accionar para ver la bendición del Señor. Nosotros tenemos que tomar esas decisiones, tenemos que salir para poder obtener la victoria. Dios nos la quiere dar. Cuando Siba fue a traer a Mefiboset de aquel lugar, ya no regresó de ahí. El rey dijo, hoy comerás de aquí en adelante en la mesa. En aquella mesa donde se sentaba el rey David y sus hijos. Fue participante de aquella bendición porque David lo mandó a llamar. Pero él estaba acomodado en Lodebar. Estaba acostumbrado a vivir ahí y ya era padre. ¿Cuánto tiempo nosotros seguiremos estando en ese mismo lugar? Dios quiere en esta mañana que nosotros salgamos, que nosotros veamos la vida que Él nos ofrece. Una vida nueva, una vida llena de bendiciones. Y que definitivamente lo que hace el Señor es maravilloso porque usted y yo disfrutamos de una vida de bendición. Así que espero que en esta mañana hayamos podido sacarle provecho a la palabra del Señor, pero no sin antes leer el último versículo, el cual es un versículo muy especial y queremos que este versículo quede en nuestros corazones. Es en el libro de Romanos, en el capítulo 4 y versículo 17, dice la palabra del Señor. Como está escrito, te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y ama las cosas que no son como si fuesen. Es decir, usted vale la sangre de Cristo. Si bien es cierto, Lodebar significa un lugar donde no hay esperanza y que Mefiboset significa llevar la vergüenza, Cristo lo hizo diferente. Lo hizo participar de las bendiciones, no solo la comida del rey, sino que también de las tierras que era dueño el rey Saúl. Fue de bendición y eso es lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. No nos acostumbremos a estar en un lugar y que nosotros nos envuelva y que a nosotros nos envuelva el entorno. Nosotros al leer esta palabra debemos de ver que hay mucha bendición de parte de Dios para su pueblo y que Él quiere ser partícipes de esta bendición. Así que Él llama las cosas que no son como si fuese. El Señor les bendiga en esta mañana y que tenga un feliz domingo. Recuerde que este domingo estamos en ayuno. Dios les bendiga y bendiciones. Amén.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque yo, tu Dios Jehová, estaré contigo a donde quiera que vayas. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para su vida. Suscríbase a este canal. Lo esperamos en nuestra próxima emisión.